Profesora, compañeros y compañeras, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Catalán y a continuación, con los compañeros que van a ser presentados a lo largo del video, vamos a hablar sobre un tema que tiene relación con la temática de la unidad 2 y los derechos humanos. Esto tiene relación directamente con la violación o la falta de garantía en algunos de los derechos humanos y en este caso tiene relación con los problemas de libertad de género actuales, a partir de una noticia que hemos seleccionado, así que acompáñenos a revisar una noticia y analizar el tema de los derechos humanos. En relación al proyecto de ley que está buscando el Mineduc establecer dentro de los sistemas educativos la erradicación de los fenómenos que tienen que ver con la discriminación y la violencia, es importante contemplar y comprender que dentro de los derechos universales que existen dentro de las comunidades LGTBIQ+, están siendo vulneradas desde hace mucho tiempo atrás, pero que están mayormente visibilizadas luego del estallido social en el año 2020. ¿Y por qué hago esta reflexión? Es porque, en el fondo, dentro de este quiebre que existe como en esta línea de tiempo, desde el año 2020 en adelante, se ha visibilizado aún más toda esta comunidad y los intereses de distintos grupos que no tienen que ver con sexo y género, sino que tienen que ver con una identificación del género totalmente apartada al constructo social que se ha estado conversando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con sexo masculino y femenino, como este sistema binario y las consecuencias que con ello trae. Por lo tanto, es importante hacer esta reflexión más allá del caso del chico que se suicidó en el año 2019 y de cómo nosotros como futuros psicólogos y en este ejercicio que estamos haciendo de comprender y contemplar las responsabilidades que tenemos frente a dicho ejercicio de la discriminación, quisiera hacer hincapié en el informe anual de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género, establecido en el año 2021, que en un rango desde octubre a diciembre del mismo año, los encuestados son 41,9 hombres, 58% mujeres y 0,1% son intersex. Por lo tanto, de esta categorización es importante desprender que el 31,5% se declaró gay, el 30,4% bisexual, 18,2% lesbiana, 11% heterosexual y 9% bisexual. De ese universo de personas que se identifican de identidad de género, el desprendimiento de las ofensas hacia ellos se destaca de la siguiente manera. Los principales responsables de las ofensas hacia este grupo, el 57,9% son desconocidos, el 44,1% es de la misma familia nuclear, familia extendida un 30,6%, 25,7% son compañeros de estudio, que en este porcentaje cabe precisamente el universo responsable que fue dentro del caso del chico del 2019 que se suicidó y que es el caso que impulsa esta ley, y el 25,7% también son miembros de comunidades religiosas. Por lo tanto, este estudio lo que nos devela, en el fondo, es justamente la responsabilidad que tenemos como comunidad para establecer y ejercer el derecho, tanto universalidad, inalienabilidad de los derechos que no debiesen ser suprimidos, la invisibilidad que ahora se está ejerciendo y que de algún modo tenemos como responsabilidad de hacerlos visibles y contemplarlos dentro de la comunidad hacia afuera, y de la equidad y la no discriminación. Bueno, después de dar el contexto que explicaba mi compañero, es importante considerar que esta ley que estamos analizando, que el Mineduc impulsa una ley antidiscriminación y anti-abuso, es muy importante porque uno creería o pretendería, ¿no?, que los temas de abuso y de bullying tienen que ver con temas más de condición física, pero podemos darnos cuenta que es un tema que es transversal hasta nuestra condición sexual. Sin más, esta ley está basada o sustentada a partir de múltiples episodios, pero el más emblemático de todo, el de José Matías, que en el 2019 se suicidó tras un bullying transfóbico. Y bueno, como el contexto actual nos pide hablar de temas actuales, es que nosotros hemos querido darle la vinculación con los derechos humanos, ¿no? Y para empezar a hablar de los derechos humanos tenemos que entender qué son los derechos humanos, y son un conjunto de principios y normas que buscan garantizar la dignidad y el respeto de todas las personas, sin distinción alguna. Y es ahí donde lo importante es entender esta sin distinción alguna. No importa etnia, no importa religión, no importa color de piel, no importa nacionalidad, no importa identificación sexual o de género actual. Y es importante que lo internalicemos y se empiece a hacer parte de nuestra forma de relacionar. Luego de entender esta definición que está sacada del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de México, entendamos también cuáles son los derechos que están vulnerados, que pudiesen vincularse a partir de lo que hemos ya hablado. El derecho a la igualdad y la no discriminación, que es el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derechos y libertades proclamados, sin distinción alguna. Entonces, entendemos que la diversidad de identidad de género a menudo
enfrenta esta discriminación en muchos aspectos de la vida, incluyendo el acceso a servicios como empleo y educación. Y este último es el que tiene vinculación con la noticia y la ley que impulsa el Ministerio de Educación en Chile. Otro artículo que se ve vulnerado de los derechos universales, bueno, en base a lo último que estábamos hablando, del derecho a la educación, que esta tiene este principio, garantiza o busca garantizar el derecho a la educación a cualquier persona sin importar condición. Y entendemos que si el clima y el contexto social no es beneficioso para las personas con diversidad sexual, bueno, entonces estaríamos hablando de una persona que no tiene acceso a la educación. Pero para llegar a esta discusión es importante entender que esto ha sido evolutivo, ¿no? Así como hemos ido avanzando nosotros, como sociedad han ido avanzando también las proclamaciones y los acuerdos. Podríamos hablar de Maslow si quisiéramos, entendiendo que hemos ido satisfaciendo necesidades más primarias y de más nivel cognitivo menor, y hemos ido avanzando y evolucionando, creeríamos algunos, a partir de la complejidad de la sociedad. Es así como podemos decir que en 1984 la Declaración Universal hablaba de igualdad y la no discriminación, pero no consagraba temas de género, ya que no eran problemáticas del contexto. Estábamos saliendo recién de la Segunda Guerra Mundial, se habían visto los horrores de la guerra y queríamos igualdad de género con respecto a la ADN, los países, los credos, los judíos, todo ese contexto, pero no hablábamos de equidad sexual, cosa que no quiere decir que no se sufriera, ¿no? Después, en 1979, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es donde entra esta Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, y es donde nos empezamos a abrir a la posibilidad de discusión de que la libertad y los derechos son sin importar género, y el Estado que se adscriba a estas tiene que hacer todas las acciones necesarias para poder eliminar lo que sea diferente a esto. Pero todavía no estamos hablando de libertad de género, ¿no? Este es un tema que es un concepto y una visión que se acuñó muchos años después. En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena, el derecho se amplía a mujeres y niñas, y se habla de un derecho inalienable, o sea, inquitable, integral e indivisible a los derechos universales. Quiere decir que se entiende que los derechos de las mujeres y niñas no es un derecho adicional y de segundo orden a los derechos universales, sino más bien es parte complementaria y parte de un todo, que son los derechos universales. Por último, en 1995 se empieza ya a abordar el concepto de las mujeres y la igualdad de género en toda la esfera de la vida, ya saliendo un poco de los mínimos, y empezar a hablar de temas de educación, de oportunidades laborales, de salud, de forma de ver la vida, de libertades en las decisiones, tema más social. Y es en Yakarta 2006, donde no es una conferencia, sino más bien los principios que se dictaron ahí, que tienen que ver más con la legislación internacional, es donde comenzamos ya a hablar derechamente de identidad de género y orientación sexual, y estos principios proporcionan una orientación clara sobre cómo deben interpretarse las obligaciones de los derechos humanos en el contexto de la diversidad de género, ¿no? Esta es ya la primera instrucción sobre este tema. Ahora, tenemos que entender que los derechos humanos tienen una dimensión triple, o tres dimensiones si bien se quiere: una jurídica, una política y una histórica. La dimensión jurídica se refiere a este marco legal que protege y mueve estos derechos, ¿no? Los tratados, los convenios internacionales, las legislaciones, las instituciones judiciales. Quiere decir que a partir de estas cartas o estos acuerdos que se toman en las Naciones Unidas, los países se ven no obligados, pero sugeridos a respetar estos lineamientos y generar instancias para poder mediar sobre esto. Bueno, y si un país no lo cumple, uno como ciudadano pudiese escalar a instancias internacionales. Política, que va de la línea de la mano con lo anterior, tiene que ver con la promoción y defensa de estos derechos a través de las políticas públicas y la acción de los gobiernos, que es lo que estamos analizando en la noticia, ¿no? El gobierno de Chile, que es un país adscrito a los derechos humanos, que eso no le quita la realidad que los ha vulnerado en algunos momentos de nuestra historia, pero tiene la intención, y así lo declara, de poder revertirlo y empezar a hacerse un poco más responsable frente a estas políticas. Y es así como podemos llegar a la noticia donde de forma lamentablemente reactiva más que proactiva estamos legislando a partir de los casos de acoso, bullying en todas sus manifestaciones. Y la dimensión histórica de los derechos humanos tiene que ver con lo que ya vimos en la unidad anterior, con estos problemas que se tienen que visibilizar, que se tienen que visualizar, instalar en la agenda pública problemas psicosociales para que puedan ser tratados a largo plazo. Creámoslo o no, son problemas que lamentablemente parten siendo invisibilizados por la poca cantidad de gente que afectan, y en la medida que se instalan en la discusión diaria, se llevan a instancias superiores, pueden ser trabajados, desarrollados y así. Los derechos humanos de este tipo se denominan como de segunda generación, y aquí viene de nuevo la apología con Maslow, porque se le refiere comúnmente a estos derechos más económicos, sociales y culturales, ¿no? Estos derechos se desarrollan en etapas posteriores a los derechos civiles y políticos, que son como los más básicos de primera generación, y se enfocan en garantizar condiciones de vida dignas y el bienestar general de las personas. Algunos ejemplos de estos derechos humanos de segunda generación son el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda adecuada. Bueno, a continuación podemos ver en la pantalla todos los instrumentos de los derechos humanos
que han sido o que son vulnerados cuando suceden estos fenómenos de discriminación. Ya lo mencioné anteriormente, pero acá están un poquito más especificados los artículos, qué habla cada uno y un poco cuáles son los instrumentos que a partir de esta declaración se crean para poder permitir el desarrollo y el fomento de instancias de los derechos humanos. Buenas tardes, soy Mitzi Bravo de la sección 226. Ahora bien, los agentes del Estado deben garantizar y proteger los derechos humanos, incluyendo a las diversidades. Los primeros agentes, diputados y senadores, tienen la responsabilidad de crear y mejorar las leyes que protegen a las personas LGBTQ+. Esto incluye la promoción de leyes que garanticen la igualdad de trato, así como la protección de estos grupos. En cuanto a las fuerzas policiales o de seguridad, deberán capacitarse para manejar situaciones que involucren a las diversidades sexuales con respeto y profesionalismo, actuando de forma imparcial e independiente de la orientación sexual del individuo al que se enfrenten. El Poder Judicial, jueces y fiscales deben ser justos a la hora de aplicar las leyes, asegurando las diversidades, justicia en los casos de discriminación. En cuanto a la educación y salud, constantemente serán capacitados sobre diversidad sexual para ofrecer educación inclusiva y respetuosa, fomentando el respeto y la aceptación. Para las vías de solución, encontramos la capacitación y sensibilización obligatoria para todos los trabajos públicos dependientes del Estado y en las distintas áreas de ella, en educación, en salud, en proyectos sociales, etc. La mejora legislativa, avanzar en la creación y reformas de leyes que protejan los derechos de las diversidades. Algunas leyes específicas en cuanto a crímenes por odio. Otra vía de solución son las campañas de concientización. Desarrollar campañas a nivel nacional que promuevan el respeto y la inclusión de las diversidades con una clara intención de cambiar la actitud social y disminuir la discriminación. Acceso a los servicios de forma inclusiva. Asegurar que los servicios públicos, como por ejemplo la educación y la salud, sean accesibles para las diversidades con protocolos específicos. Participación ciudadana. Integrar a las diversidades considerarlas en las tomas de decisiones. La orientación sexual y la identidad de género son partes fundamentales de la vida y ambos aspectos han sido motivo de violación a los derechos humanos. Bueno, podemos concluir entonces que los derechos humanos son sumamente importantes en la forma de cómo nos relacionamos y nos organizamos como sociedad. Son entes o entidades, acuerdos que toman los países en conjunto para poder asegurar calidad y normas de vida, derechos fundamentales para cada uno de sus ciudadanos. En el caso de la noticia analizada, podemos darnos cuenta cómo Chile se pone al día en la discusión y trata de legislar en materia de discriminación, bullying, en uno de los escenarios fundamentales más relevantes como es la educación y la formación de los niños y que van a ser la futura población de Chile. Así que sin nada más que decir, le agradecemos por la atención. Aquí están todas las referencias de donde sacamos la información y será hasta la próxima.